Este es un vídeo para mostrar cómo funciona la librería rdflib. Vamos a hacer una serie de ejemplos ejecutándolos en Interpret de manera interactiva, en Interpret de Python, pero en los programas que hagáis para vuestros agentes será parecido. Empezaremos definiendo simplemente las importaciones que necesitamos. En este caso, pues una serie de espacios de nombre que corresponden a cosas que ya hay definidas en la librería y que vamos a utilizar, y luego los objetos que vamos a ir utilizando. En este caso, pues namespace, graph, los nodos blancos si es que los necesitamos, y luego literales. Vale, empezamos definiendo un grafo. Un grafo lo que va a hacer es almacenar toda la información que hagamos, todas las acciones. No tenemos por qué limitarnos a un grafo, podemos hacer varios grafos y tener la información separada dependiendo de qué es lo que signifique o qué es lo que tenga. Por ejemplo, los mensajes, cuando intercambies mensajes dentro de los agentes, pues tendréis que hacer grafos específicos para después poder serializarlos y enviarlos. Habitualmente no los tendréis que poner en el grafo que guarde toda la información del estado del agente. Bueno, pues básicamente creamos un grafo, definimos un espacio de nombres, en este caso pues un espacio de nombres para nuestro ejemplo. Indicamos que queremos añadir a ese grafo una serie de espacios de nombre. En este caso, pues el ejemplo que acabamos de crear, friend y también OWL. A partir de aquí ya podemos empezar a definir elementos que correspondan al grafo. Por ejemplo, pues dado que hemos creado el espacio de nombres para el ejemplo, vamos a crear una variable que tenga, en este caso, pues por ejemplo, Pedro. Pedro sería un recurso que vamos a poder utilizar y vamos a poder referenciar. Como lo hacemos interactivamente, vemos pues qué elementos va creando rdflib. Nos crea pues una URIREF que corresponde a, en este caso, recurso Pedro, y nos ha añadido el prefijo del espacio de nombres. A partir de aquí podemos pues simplemente indicar, por ejemplo, que nuestro recurso corresponde a la clase persona. Hemos asumido que tenemos un espacio de nombres friend. En friend podemos añadirle los atributos que queramos. El rdflib no tiene ninguno definido, podemos crearlos de manera dinámica. En este caso vamos a asumir que hay una clase de tipo persona definida en friend. Indicamos que pues, el recurso, en este caso Pedro, es de tipo, utilizando la etiqueta rdftype de rdf, es de tipo de clase persona. En este caso ya tenemos dentro de nuestro grafo esta aserción. Vale, a partir de aquí podemos añadir nuevos atributos, nuevas aserciones sobre esta persona. ¿No? Podemos crear, por ejemplo, un literal, en este caso pues el literal 22, para poder hacer una aserción que indica pues, que cierto atributo para este sujeto tiene el valor 22. Nos ha creado en este caso pues, es un literal, y dentro de nuestra librería indica que es de XML schema integer, porque es un entero. Si hubiéramos puesto un string o hubiéramos puesto cualquier otro tipo, nos indicaría pues, cuál de los tipos que define el XML schema data type corresponde. En este caso lo que hacemos simplemente es hacer una aserción asumiendo que tenemos un atributo edad, age, dentro de friend, que esta persona, Pedro, ahora tiene la edad de 22. Sería la segunda afirmación que hemos hecho dentro de nuestro grafo. Si queremos podemos serializar el grafo y ver exactamente qué es lo que tiene. En este caso, pues podemos verlo dependiendo de la codificación, pues en XML. Aquí tendríais el XML que define qué es lo que hay ahora mismo en el grafo, no es excesivamente legible. Podemos, en cambio, utilizar, por ejemplo, Turtle y hacer la serialización utilizando Turtle. En este caso, bueno, pues vemos todo el conjunto de prefijos y nos indica, bueno, pues que tenemos un recurso que es Pedro, que tiene un atributo A, que es lo que significa type, según vimos en teoría, es de tipo friend persona y tiene una aserción adicional que dice que tiene la edad de 22 años. A partir de aquí podemos seguir trabajando y hacer, por ejemplo, nuevas aserciones en nuestro grafo RDF. Por ejemplo, asumiendo que tenemos una clase barcelonés, indicamos que la clase barcelonés es una subclase o es un tipo de la clase europea. En este caso estamos definiendo términos en una ontología que, por ejemplo, referencia a personas de diferentes orígenes. También podemos decir que europeo es de la clase, o que es una clase, y lo definimos pues, desde tipo, en este caso, WL class, indicando bueno, pues, que europeo es una clase y ya por transitividad barcelonés también lo será, porque RLF type es, en este caso, transitivo. Vale, y estamos indicando también pues, que barcelonés ahora mismo es también una subclase de europeo, utilizando la etiqueta subclass of de RDFS.
Vale, a partir de aquí ya podemos hacer aserciones indicando, bueno, pues ahora el tipo al que pertenece, pues en este caso Pedro, lo que tenemos en la variable P1, recurso Pedro, e indicando pues que es un barcelonés y que ahora se llama Pedro, indicando pues que tenemos un atributo que se llama friend name y que tiene un literal, o que está asociado con un literal como objeto, que en este caso es el string Pedro. Vale, podemos ver exactamente qué es lo que tenemos ahora en el grafo y bueno, pues veremos que hemos añadido toda una serie de aserciones. En este caso, pues eso, que Pedro es un barcelonés, Pedro es una persona, Pedro tiene edad 22 y tiene el nombre Pedro y tenemos los elementos que corresponden a las aserciones de las clases que hemos añadido, ¿no? Pues que barcelonés es europeo, barcelonés es una subclase de europeo y que europeo es una clase. Vale, una vez tenemos elementos dentro de nuestro grafo, podemos, por ejemplo, consultar las cosas que hay en el grafo. Podemos pedir cuáles son las tripletas que tienen como sujeto a Pedro, como predicado type y cualquier cosa. Y al poner el no, lo que estamos indicando es que dejamos variable esta parte de la tripleta y que nos haga todas las coincidencias posibles que correspondan a pues, Pedro, tipo, alguna cosa. Como hemos comentado, los grafos están integrados en la sintaxis de Python y podemos, por ejemplo, recorrerlos. Son los que nos retornan es un iterador. Si los recorremos, podemos pues, obtener las tripletas una a una, o si queremos, utilizando variables, el número de variables que sea, pues eso, 3, extraer cada uno de los elementos que hay en cada uno de lo que nos retorna la consulta. En este caso, pues nos devuelve pues que tenemos que hay dos aserciones, Pedro es de tipo, estos dos elementos son los que hemos fijado, persona, Pedro es de tipo barcelonés. Una cosa que nos permite también la librería RDFlib, que lo hemos comentado en las transparencias, es obtener la cláusula transitiva de cierta relación. En este caso, pues asumimos que type es transitiva, podemos preguntarle a nuestro grafo que nos diga todas las relaciones que se derivan de la transitividad de type, a partir de Pedro en este caso. Y nos va a decir, bueno, pues que Pedro es Pedro, obviamente, que Pedro es una persona, Pedro es un barcelonés. Esas son las acciones que hemos hecho nosotros directamente, pero además, por transitividad, como barcelonés es una subclase de europeo, nos dirá que también es europeo y que además, bueno, está relacionado con clase porque europeo es una clase. Nos recorre simplemente todas las relaciones que nos aparecen como type o subclase de y nos aparecen eso como resultado. Podríamos tener otras relaciones que fueran transitivas y podríamos simplemente recorrer la cadena de transitividad utilizando este método. Otras formas que tenemos, por ejemplo, de hacer consultas, bueno, pues simplemente podemos, dado que también está sobrecargado en este caso la pertenencia en Python para los grafos, preguntar si cierta tripleta o cierto patrón de tripleta está dentro de nuestro grafo. Nos va a decir pues sí o si no. En este caso decimos que si Pedro está relacionado con algo, hay alguna tripleta que tiene como Pedro como sujeto, nos dice que es cierto. Le podemos preguntar también, bueno, pues si hay alguna relación con edad y nos va a decir que también, que es cierto que hay una relación con edad o que tiene un atributo de edad. O le podemos preguntar si es de tipo barcelonés, en este caso fijando todos los elementos de la tripleta. Vale, aparte de eso, como hemos visto, también podemos hacer queries utilizando Sparkele. En este caso, pues vamos a preguntar pues, personas que tengan, en este caso, una edad y un nombre dentro de nuestro grafo. Si hacemos la consulta, pues nos aparece en este caso una respuesta que podemos iterar. Aquí nos va a dejar la lista de vinculaciones de las variables que nosotros les indiquemos. En este caso, los elementos que en cada elemento de la iteración nos van a corresponder a las variables en el orden que nosotros hemos indicado en la consulta. En este caso, pues solo hay una persona que tenga edad dentro de nuestro grafo. Si hubiera más, nos saldrían más resultados y nos imprime, pues eso, para cada variable, primero es el nombre, después es la edad, nos imprime todos los resultados, en este caso Pedro y 22. Si queremos, también podemos hacer modificaciones dentro del grafo. En este caso, pues lo que hacemos simplemente es una inserción, lo mandamos como un update porque no es una consulta, es una primitiva SparkQL de modificación. Y en este caso podemos hacer dentro del insert las inserciones todas juntas, en lugar de tener que ir haciéndolas una a una con la librería rdflib. Pues decimos que queremos insertar un nuevo ejemplo, en este caso para María, diciendo que también es una persona, que tiene un nombre, que en este caso es María, y que tiene una edad, que en este caso es 27. Una vez hecho la modificación, si hacemos la impresión de nuestro grafo RDF, vamos a ver, bueno, pues que nos aparecen las nuevas aserciones.
En este caso tenemos a Pedro, que es lo que teníamos antes. También tenemos a María, que nos dice que es una persona, tiene 27 años y tiene como nombre María.